Alejandro había dedicado su vida a salvar a los demás. Médico de profesión. Su instinto para diagnosticar y tratar enfermedades era casi infalible. A lo largo de 2 décadas de matrimonio con Daniela, pensó que también había aprendido a conocer a su esposa tan bien como conocía cada enfermedad que trataba. Pero nunca imaginó que la mayor traición de su vida se gestaría en la misma casa que compartían. Entre las sombras de una vida que parecía perfecta, pero que se desmoronaría en un abrir y cerrar de ojos. Una tarde gris, después de una larga jornada de trabajo, Alejandro regresó a casa sintiendo el cansancio de los pacientes que había tratado. La jornada había sido dura, y al entrar en su hogar, esperaba encontrar la calidez de su esposa, la tranquilidad de su rutina familiar. Pero algo era distinto, algo en el aire, una sensación extraña que no podía identificar. Lo hizo sentirse inquieto. Cuando entró en la cocina, encontró a Daniela sentada frente al teléfono móvil. Algo que nunca había sucedido antes. Siempre habían compartido cada momento. Pero esa tarde ella parecía completamente absorbida por su pantalla. ¿Hay algo que quieras decirme, Dani? La voz de Alejandro sonó tensa, cargada de una preocupación que no entendía. Daniela levantó la vista, sorprendida, y trató de disimular el nerviosismo en sus ojos. No. ¿Por qué lo preguntas?, contestó ella, su tono demasiado casual para el tipo de pregunta que Alejandro había hecho. En ese momento, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Esa era la señal que Alejandro necesitaba para encender la chispa de la desconfianza que comenzaba a crecer en su interior. Durante semanas, pequeños detalles habían comenzado a acumularse. La distancia emocional. Las excusas para quedarse fuera hasta tarde. Los mensajes ocultos que Daniela siempre borraba con rapidez. Decidió no dejarlo pasar. Pero la duda le carcomía por dentro. Necesitaba respuestas. Contrató a un detective privado. La verdad que descubrió fue mucho más devastadora de lo que había anticipado. La mujer con la que había compartido su vida, con la que había formado una familia, lo había traicionado con Ricardo, el esposo de su hermana, Luisa. La revelación lo golpeó con la fuerza de un tren. Alejandro no podía comprenderlo, no podía creerlo. Había estado ciego, había confiado ciegamente en la persona que más amaba. Pero ahora todo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había podido su esposa, la mujer que había prometido amarlo por siempre, traicionarlo de esta forma tan brutal? Con el corazón hecho pedazos, Alejandro sabía que no podía guardarse este dolor solo. Tenía que compartirlo con Luisa, su hermana, a quien había protegido y amado como a nadie más. Esa misma noche fue a su casa, con el alma rota y la cabeza llena de dudas. Cuando le contó la verdad, Luisa quedó en shock. El mundo de ambos se había desmoronado en un instante. Tenemos que ser inteligentes sobre esto, dijo Alejandro, con la voz temblorosa pero decidida. No podemos dejar que esto destruya nuestras vidas más de lo que ya lo ha hecho. Tenemos que proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos. Ambos sabían que debían actuar con cautela. Consultaron a un abogado, quien les sugirió recopilar pruebas. Mientras tanto, Alejandro comenzó a revisar los acuerdos prenupciales y las finanzas familiares. Tenía que proteger lo que era suyo, lo que había construido con tanto esfuerzo. Cada día que pasaba era un martirio. Ver a Daniela comportarse como si nada estuviera mal, con esa fachada de normalidad, le resultaba insoportable, pero sabía que debía mantener la calma, esperar el momento adecuado para la confrontación. En lo más profundo de su ser, Alejandro aún no podía creer que su esposa hubiera sido capaz de tal traición. Cada vez que la miraba, su corazón se retorcía de dolor y desconcierto.
Pero se obligó a seguir adelante. A recopilar todas las pruebas posibles. A ser meticuloso. Sabía que era lo correcto. Pero el peso de la situación lo estaba agotando emocionalmente. Un día, mientras revisaba algunos documentos, Alejandro y Luisa recibieron un paquete anónimo. Al abrirlo, encontraron videos y audios comprometedores que confirmaban la infidelidad de Daniela y Ricardo. Las pruebas eran irrefutables, aunque no sabían quién había enviado el paquete. Estaban decididos a usarlo para confrontar a Daniela y Ricardo y asegurarse de que la verdad fuera expuesta de la manera más legal y contundente posible. El tiempo parecía ir más lento mientras planeaban la confrontación. Alejandro se preparaba para enfrentar la batalla más dura de su vida. Una batalla que no se libraría en una sala de emergencias, sino en el lugar más personal de todos, su hogar. Lo que haría a continuación cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Esa noche, mientras estaba en casa de Luisa, revisando las pruebas con ella, la tensión en el aire era palpable. El abogado, el doctor Salazar, les ayudaba a trazar la estrategia para la confrontación. Las pruebas debían ser mantenidas en lugares seguros. Y tenían que tener un plan sólido para presentarlas en el tribunal si era necesario. A pesar de la seriedad de la situación, Alejandro sabía que no podía esperar mucho más. La confrontación se acercaba y, con ella, la verdad que destruiría lo que quedaba de su mundo. Pero lo que no sabía Alejandro era que el peso de la verdad, la magnitud del dolor y la furia por la traición, no solo cambiaría su vida, sino que también pondría a prueba los lazos familiares que él había creído inquebrantables. La historia de su vida estaba a punto de sufrir un giro inesperado y devastador. La vida en la casa de Alejandro y Luisa no era fácil después de la confrontación con Daniela y Ricardo. Habían ganado la batalla legal, pero la guerra interna seguía ardiendo en sus corazones. Cada rincón de la casa, cada conversación con los niños, cada gesto parecía estar marcado por el dolor que habían vivido y que, aunque ya no era tan palpable, seguía presente como una sombra. La familia, aunque más unida que nunca, no podía evitar sentirse marcada por las huellas de lo que había sucedido. La reconstrucción no sería inmediata, no sería sencilla, pero se esforzaban en mantener la apariencia de normalidad, de fortaleza ante los ojos de sus hijos, como si cada día fuera un paso hacia la sanación. El primer día que Alejandro volvió a su consultorio, lo hizo con un sentimiento extraño. La rutina del hospital, las emergencias, los pacientes, el salvavidas al que se aferraba cada día para distraerse de la tormenta que aún rugía dentro de él. Eran todo lo que conocía. Durante semanas, se había sumido en su trabajo con una intensidad inusual, buscando consuelo entre los pasillos del hospital, donde las vidas de otras personas dependían de su habilidad, y donde las preguntas de su propia existencia se desvanecían temporalmente. Pero esa mañana, al entrar a su oficina, se dio cuenta de que todo había cambiado. Cada rincón de ese lugar, antes lleno de confianza y seguridad, parecía ahora un escenario ajeno. Los recuerdos de sus pacientes que había salvado, de las vidas que había tocado, ahora parecían palidecer frente a la herida abierta que llevaba consigo. Su mente se nubló mientras miraba por la ventana de su oficina. El rostro de Daniela apareciendo en su mente como un reflejo doloroso. La traición seguía siendo una nube oscura en su vida, algo que se interponía entre él y todo lo que alguna vez consideró real. Durante días, había intentado ignorar el vacío, pero ahora, al enfrentar nuevamente el silencio que lo rodeaba, sabía que no podía seguir viviendo así. La única forma de superar el daño, de recuperar algo de lo perdido, era enfrentarse a lo que sentía.
Solo así podría reconstruir su vida. Aunque nunca más sería igual. Luisa, por su parte, también se enfrentaba a sus propios demonios. Había pasado mucho tiempo desde la confrontación, pero la amargura de lo ocurrido seguía afectando su relación con los demás. Especialmente con Ricardo, aunque él ya no estaba en sus vidas. El daño ya estaba hecho. La traición había dejado marcas profundas. Y ella no podía dejar de pensar en cómo había cambiado la visión que tenía de la familia. De las personas que pensaba que conocía y amaba. Había perdido mucho en esta batalla. Pero había ganado algo aún más valioso. La fuerza para seguir adelante. Para no dejar que la ira y la desesperación se apoderaran de ella. En la casa de Luisa. Cada día transcurría entre momentos de paz y otros de silenciosa tristeza. Sus hijos, tan pequeños, tan inocentes, apenas comprendían lo que había sucedido. Pero Luisa veía en sus ojos la preocupación. El miedo a perder lo que conocían como su hogar. Sus corazones, aunque aún vulnerables, se mantenían unidos por el amor. Por la esperanza de que las cicatrices sanaran. De que el daño no pudiera destruirlos. Ella sabía que, aunque el futuro fuera incierto, al menos no tendrían que enfrentarlo solos. Pero una llamada alteró todo lo que parecía estabilizarse. Fue un número desconocido. La voz distorsionada en el teléfono dejó claro que algo más estaba por suceder. Sé lo que ha pasado. Y sé lo que están planeando. No se confíen. Tienen que estar alertas. Dijo la voz, sin ofrecer más detalles, dejando una sensación de inquietud y peligro en el aire. Luisa, aterrada por la amenaza implícita, compartió la llamada con Alejandro. Ambos se miraron con preocupación. Sabían que el peor momento aún no había llegado. La amenaza no solo venía del exterior, sino también de lo que había quedado atrás. De lo que se había desenterrado durante el proceso judicial. Mientras que Daniela y Ricardo habían sido despojados de todo. Aún quedaba algo en lo que no podían controlarlo todo. Las sombras del pasado. Los fantasmas del engaño y la mentira que, de alguna manera, podrían regresar para destruir lo que habían logrado. Alejandro, aunque lleno de miedo, no estaba dispuesto a ceder. Después de todo lo que había soportado, estaba decidido a proteger lo que quedaba de su vida. Tomó la decisión de reforzar la seguridad de su hogar, de no dejar ningún cabo suelto. Aunque el peligro era incierto, no iba a permitir que nadie más destruyera lo poco que quedaba de su paz. Vamos a tomar precauciones, le dijo a Luisa con determinación. No podemos arriesgarlo todo ahora. Debemos protegernos. Al día siguiente, con la ayuda de un detective privado y medidas de seguridad adicionales, Alejandro y Luisa intentaron continuar con sus vidas, pero el miedo seguía acechando. Cada día era una lucha interna, una batalla por mantener la normalidad, por reconstruir el equilibrio en sus corazones. Durante semanas, las tensiones aumentaron. Aunque las evidencias de la traición de Daniela y Ricardo ya estaban claras. Los rumores comenzaron a propagarse por la ciudad. Nadie sabía exactamente qué hacer con la verdad que se había revelado. El escándalo era tan grande que muchos se sentían incómodos, mirando a los ojos a Alejandro y Luisa como si algo se hubiera roto irreparablemente en la estructura social que conocían. Pero lo peor estaba por llegar. En una tarde oscura, cuando Alejandro estaba solo en su oficina revisando algunos papeles, recibió otra llamada del informante anónimo. Esta vez, la información era aún más perturbadora. Tienen un plan. Daniela y Ricardo están escondiendo dinero. Planean huir. No pueden escapar de las consecuencias. Pero pueden intentar evadirlas. Dijo la voz distorsionada, y colgó. Esto no va a acabar, murmuró Alejandro para sí mismo, el corazón acelerado.
Esta noticia fue el golpe final. Ahora sabían que no solo habían traicionado su confianza, sino que intentaban escapar de la justicia. La furia de Alejandro se desbordó. No podría dejar que se salieran con la suya. A pesar de todo el dolor que sentía, sabía que no podía permitir que esta situación se descontrolara aún más. Junto con Luisa y el doctor Salazar, comenzaron a hacer movimientos rápidos. Contactaron con las autoridades, presentando nuevas pruebas de la ocultación de dinero y el intento de fuga de los culpables. Cada acción fue tomada con cautela, pero con firmeza. Alejandro no permitiría que el legado de su familia se desmoronara sin luchar hasta el final. Finalmente, llegó el día del juicio definitivo. El tribunal estaba lleno de tensión. Todos los ojos puestos sobre los acusados. Daniela y Ricardo, visiblemente derrotados, intentaban mantenerse en pie. Pero la verdad les había atrapado. Ante la mirada del juez, las pruebas fueron presentadas, y la sentencia fue clara y contundente. La ley no permitirá que se escape del peso de sus acciones, dijo el juez con voz grave. Con ese fallo, Daniela y Ricardo fueron condenados por fraude, obstrucción de la justicia, y ocultamiento de bienes. El peso de la justicia recayó sobre ellos. Y esta vez no habría escape. La victoria en la corte no fue una celebración para Alejandro y Luisa. La lucha había dejado cicatrices profundas en sus corazones, pero al menos sabían que la verdad había prevalecido. Los días siguientes fueron tranquilos, aunque llenos de un tipo de tristeza suave. Alejandro y Luisa se sentaron juntos, agradecidos por el apoyo mutuo y la fortaleza que habían encontrado en su familia. Sabían que no podían olvidar, pero que podían reconstruir, paso a paso, lo que habían perdido, aunque el futuro seguía siendo incierto. El amor que se tenían era lo único que podía salvarlos. La historia de su vida nunca sería la misma, pero mientras permanecieran juntos, sabían que podían enfrentarse a cualquier adversidad. La verdad había salido a la luz, y con ella, la promesa de que nada ni nadie podría destruir su familia otra vez. El juicio había terminado. Pero para Alejandro y Luisa, la batalla emocional apenas comenzaba. A pesar de la sentencia que había caído sobre Daniela y Ricardo, las cicatrices internas seguían abiertas, sangrando en silencio. La justicia había sido servida en el tribunal, pero en sus corazones el dolor no desaparecía. Alejandro no podía dejar de pensar en las mentiras, en la manipulación de la que había sido víctima durante tanto tiempo. Había sido engañado por la persona que más amaba, y el daño psicológico que eso le había causado no era algo que se pudiera resolver con un fallo judicial. Los días siguientes a la sentencia estuvieron llenos de una quietud inquietante. La ciudad había olvidado en parte el escándalo, pero para Alejandro y Luisa, el eco de lo ocurrido resonaba en cada rincón de su vida. Aunque sabían que lo peor ya había pasado, aún tenían que enfrentarse a lo que quedaba. Lo que más les dolía, lo que más les costaba asimilar, era la forma en que todo había cambiado. La familia que conocían ya no existía. Sus vidas ya no serían las mismas. Alejandro se refugiaba en su trabajo, pero su mente no podía dejar de volver al pasado. A esos días en los que había confiado ciegamente en Daniela, a los recuerdos de su amor, de la familia que habían formado juntos. Todo eso se desmoronaba ahora, como un castillo de cartas que había sido derribado por el viento. Cada vez que veía a sus hijos, el dolor se volvía más insoportable. Sabía que había que seguir adelante, que la vida tenía que continuar. Pero su alma estaba marcada por la traición. Luisa, por su parte, intentaba reconstruir su vida poco a poco. Sabía que la única forma de salir adelante era seguir adelante.
Pero su corazón aún sentía el peso de la traición de Ricardo. La tristeza la acompañaba en cada momento, pero trataba de mantener la compostura por el bien de sus hijos. Los pequeños no comprendían completamente lo que había sucedido, pero ella sabía que, aunque lo entendieran, sería un proceso largo de sanación. Lo peor era ver cómo la familia que habían formado con Ricardo se había desmoronado. Cómo su confianza en él, como en su hermano, se había convertido en polvo. La traición había tocado el núcleo mismo de su vida, y aunque intentaba reconstruir lo que quedaba, sentía que, en su interior, algo había muerto. La vida, por lo tanto, continuaba con un sabor amargo, mientras la familia trataba de sanar y seguir adelante. Alejandro recibió una noticia que aceleró aún más la velocidad de su vida en ese nuevo y cruel ciclo de su existencia. Recibió una llamada inesperada, un mensaje que lo dejó paralizado. La voz del otro lado de la línea, con tono grave y acelerado, dijo: «Están tratando de escapar. Alejandro, no se ha acabado. Daniela y Ricardo están buscando una forma de huir, de salir del país, y no lo harán sin causar más daño». El mundo de Alejandro se tambaleó. Era posible que después de todo, después de perderlo todo, ¿todavía intentaran escapar de la justicia? ¿Dejarían de nuevo que todo se desmoronara? El corazón de Alejandro latió con fuerza mientras una mezcla de furia y desesperación se apoderaba de él. Ya no podía soportar más el dolor de saber que los culpables, los traidores, aún intentaban salirse con la suya. Se sentó en el borde de su cama, mirando al vacío, preguntándose si alguna vez podría sanar por completo. Inmediatamente, contactó a Luisa y al doctor Salazar, el abogado que había estado con ellos desde el principio. Los tres comenzaron a reunir fuerzas para enfrentar lo que venía. Sabían que no podían permitir que nada ni nadie destruyera lo que quedaba de su paz. A medida que los días pasaban, se hacían más evidentes los planes de huida de Daniela y Ricardo. Pero Alejandro, Luisa y su equipo legal no iban a permitirlo. La batalla legal parecía haber terminado, pero no la lucha por la justicia. Alejandro se convirtió en una máquina de acción. Cada movimiento, cada palabra, cada plan era ahora calculado con precisión. Sabía que, a pesar de lo que había pasado, aún tenía la posibilidad de hacer justicia, de asegurarse de que los culpables pagaran por lo que habían hecho. Y sobre todo, de proteger a sus hijos. En cada conversación, en cada interacción, su determinación crecía. No podía permitir que la historia se repitiera. No podía permitir que la traición se quedara impune. Luisa, al mismo tiempo, comenzó a darle forma a un nuevo plan. Decidió dar el siguiente paso, sin mirar atrás, con el apoyo de su familia, y con la fuerza que solo una madre puede tener. Luisa comenzó a reconstruir lo que quedaba de su vida. Sabía que la lucha por la justicia seguía, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control, podía proteger lo que amaba, podía mirar hacia el futuro sin miedo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el daño irreversible que la traición de Ricardo había causado en ella. A pesar de que su vida seguía adelante, algo en su interior había cambiado irremediablemente. Finalmente, llegó el día en que la traición de Daniela y Ricardo se consumó de la peor manera posible. Un último intento desesperado por huir, por escapar de las consecuencias de sus actos. Terminó con ellos atrapados en la red de justicia que Alejandro, Luisa y su equipo legal habían tejido con paciencia. La noticia llegó como un golpe duro, pero liberador. La huida de Daniela y Ricardo había fracasado. Cuando la noticia llegó a Alejandro, su corazón palpitó con fuerza, pero una sensación de alivio comenzó a invadirlo. Ya no habría más mentiras.
No habría más evasiones. Lo que había sido destruido. Lo que había sido arrebatado. Estaba siendo restaurado lentamente, pero en lo profundo de su ser. Sabía que la justicia no solo era un tema de leyes y sentencias, sino también un proceso interno de sanación que tomaría años. La caída de los traidores no fue celebrada. No hubo festejos, ni gritos de victoria. Hubo, sin embargo, una paz delicada, una paz que se construye a través del sufrimiento, la lucha y la aceptación. Alejandro, Luisa y sus hijos sabían que el futuro aún era incierto, pero la victoria sobre la traición les dio un sentido de esperanza. Podrían reconstruir lo que había sido destruido, pero lo harían juntos. Con una fuerza renovada, con la lección de que nada ni nadie podría romper el lazo que los unía. La familia, aunque marcada, estaba unida, y esa unidad, esa fortaleza interior que habían ganado a través de tanto dolor, los impulsaba a seguir adelante, a no rendirse. Habían aprendido que el verdadero significado de la vida no radica en lo que se pierde, sino en lo que se conserva. Y aunque las cicatrices de la traición nunca desaparecerían por completo, Alejandro y Luisa sabían que, al menos, la verdad había prevalecido, y con ella, la posibilidad de un futuro lleno de sanación. De repente, Alejandro miró a su alrededor, al hogar que había sido su refugio durante tantos años, con los niños correteando por la casa y Luisa a su lado. Comprendió que la verdadera victoria no era la derrota de los traidores, sino la resiliencia de su familia. Habían superado lo peor, y juntos, ahora podían reconstruir su vida con más fuerza que nunca. Aunque la justicia se había impuesto y la vida de Alejandro y Luisa comenzaba a caminar nuevamente por el sendero de la estabilidad. No podían negar que las huellas de la traición y el sufrimiento se mantenían indelebles en sus corazones. Los días transcurrían lentamente, marcados por una paz que, aunque bienvenida, se sentía frágil, como si el más pequeño soplo de viento pudiera deshacer todo lo que habían reconstruido. El hogar que compartían estaba lleno de recuerdos amargos, pero también de nuevas promesas. Cada rincón que Alejandro miraba le traía imágenes del pasado, de las risas de sus hijos en tiempos felices, pero también de los momentos de dolor profundo que ahora compartían como familia. Sin embargo, el peso de la traición ya no dominaba sus pensamientos con la misma fuerza. La vida seguía, pero el miedo de que algo similar pudiera suceder nuevamente permanecía en el fondo de su ser. Alejandro y Luisa, a pesar de sus cicatrices, sabían que tenían que seguir adelante. Su amor por sus hijos les otorgaba la fuerza necesaria para no rendirse, para no dejar que el daño que habían sufrido los consumiera. La familia ya no era la misma, pero la esencia de lo que un día había sido su vida seguía viva. Aunque transformada, los niños, pequeños y todavía en el proceso de comprender lo que había sucedido, comenzaban a sanar a su manera. Sus risas, aunque a veces llenas de una inocencia agridulce, eran un bálsamo para el dolor de sus padres. Ellos, aunque aún no comprendían la magnitud de la traición, eran la razón por la cual todo seguía adelante. El tiempo pasó y, aunque la paz parecía inalcanzable, la familia comenzaba a encontrarla poco a poco. Los momentos de tensión se hacían más esporádicos, y los recuerdos de los días oscuros empezaron a ser superados por la necesidad de seguir adelante. Alejandro, siempre el pilar de la familia, se encontró con nuevos desafíos en su trabajo, aunque ya no se veía a sí mismo como el hombre que alguna vez fue. Aquel médico exitoso que todo lo tenía bajo control. Sentía que aún podía ofrecer algo de sí mismo al mundo. Y por eso, decidió regresar a lo que tanto amaba: ayudar a los demás. Pero ahora lo hacía con una mirada más profunda.
más reflexiva. Sabía que, aunque no podía cambiar el pasado, podía construir un futuro donde el sufrimiento de la traición no fuera el único legado de su vida. Luisa, por su parte, se sumergió en su propio proceso de sanación. La ruptura con Ricardo la había dejado en pedazos, pero de alguna manera encontró fuerza en los mismos niños a los que siempre había protegido. Al principio, la ira y la tristeza eran las emociones que más la dominaban, pero con el tiempo aprendió a convertir esa ira en acción. Empezó a trabajar en su carrera con una determinación feroz, construyendo un camino propio que la definiera no solo como la hermana de Alejandro o la esposa de Ricardo, sino como una mujer fuerte, capaz de tomar las riendas de su vida. Un día, después de varias semanas de incertidumbre y conversaciones sobre el futuro, Alejandro y Luisa se sentaron en la sala de estar de la casa que, a pesar de todo, ya comenzaba a sentirse como su hogar. Miraron a sus hijos, que jugaban alegremente en el jardín, ajenos a las batallas que sus padres habían librado en silencio. Luisa rompió el silencio con una voz cargada de emoción. Lo hemos logrado, Alejandro, nos hemos caído y hemos vuelto a levantarnos. Aunque no será fácil, hoy siento que por primera vez en mucho tiempo, estamos sanando. Alejandro la miró con los ojos llenos de gratitud. Sí, Luisa, lo hemos logrado, y aunque nada volverá a ser como antes, tenemos el poder de crear algo nuevo, algo más fuerte, más auténtico, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos. Ellos necesitan ver que el amor, la verdad y la familia son lo más importante. Y no dejaré que nada nos quite eso. El tiempo pasó, y aunque las cicatrices del pasado seguían siendo parte de su historia, Alejandro y Luisa comenzaron a mirar hacia el futuro con una perspectiva renovada. Con la ayuda de su familia y amigos cercanos, fueron construyendo una vida que, aunque diferente, estaba llena de esperanzas y nuevas oportunidades. Lo que habían perdido no podría recuperarse, pero lo que ganaron, a través de la lucha, la valentía y el perdón, era mucho más valioso. Un día, mientras Alejandro caminaba por el jardín con sus hijos, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Los días de oscuridad y desesperación ya quedaban atrás, y aunque las sombras aún acechaban en los rincones de su mente, sabía que había encontrado algo que no podía perder: su familia, su propósito y su fortaleza. Miró a sus hijos, que reían y jugaban, y sintió una paz que, aunque frágil, era profunda. Por fin, después de tanto sufrimiento, había llegado a un lugar de aceptación. Luisa, por su parte, se encontraba en la cocina, preparando una comida para la familia. Al principio, cocinar había sido una tarea dolorosa, pues cada receta le recordaba los momentos felices que había compartido con Ricardo. Pero ahora, mientras cortaba los ingredientes y cantaba suavemente con los niños, se dio cuenta de que había llegado a un lugar en el que la paz reinaba nuevamente en su corazón. Su vida había tomado un giro inesperado, pero en esa cocina, con el bullicio de su familia alrededor, se sentía más completa que nunca. Con cada paso que daban hacia el futuro, la familia de Alejandro y Luisa se fortalecía más. Los días de lucha y sufrimiento no se olvidaban, pero ahora formaban parte de un pasado que, aunque doloroso, los había moldeado. La traición de Daniela y Ricardo había dejado heridas profundas, pero también les había enseñado lecciones valiosas sobre la importancia de la confianza, el perdón y la familia. Finalmente, un día de primavera, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el jardín, Alejandro miró a Luisa y le dijo con una sonrisa tranquila: «Lo hemos logrado. A pesar de todo lo que pasó, aquí estamos, juntos, más fuertes que nunca».
Luisa sonrió, y con los ojos llenos de lágrimas. Respondió: sí, Alejandro, hemos logrado encontrar nuestra paz. Y aunque nunca olvidaremos lo que sucedió, hoy podemos decir que hemos superado el dolor. Hemos aprendido a vivir con nuestras cicatrices y a abrazar el futuro con esperanza. La familia, unida, miró al horizonte, sabiendo que, aunque el camino no siempre sería fácil, siempre tendrían el uno al otro. La redención no era solo una palabra para ellos, era una realidad construida con esfuerzo, amor y determinación. Aunque la vida seguiría presentando desafíos, ellos sabían que, juntos, podrían enfrentarlos todos. La historia de la traición, la venganza y la justicia había quedado atrás. Y ahora solo quedaba lo más importante: la familia, el amor y la fortaleza para comenzar de nuevo.